Eh, bueno, gracias ante todo al Señor por este día. 11. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, hermano. Sobre todo darle la gracia al Señor por este culto del día 11, domingo 11 de octubre, para estar en su presencia y bueno, tener este día para el Señor que queremos gozarnos siempre y deleitarnos en Él. Voy a darle la bienvenida en oración a nuestro amadísimo Padre Celestial. Señor, Padre, te damos gracias, Señor. Señor, perdona todos nuestros pecados, Padre, Señor. Señor, queremos crecer en tu verdad, Señor. Vivir para ti, Señor. Siempre, Señor, poniendo tu mirada, tener esa mirada puesta en ti, Señor, para seguir tus caminos, Señor, tu estatuto, tu mandato, Señor, y vivir en fe, Padre. Padre, te pido por esta congregación, Señor, que se reúne, Señor, solamente, Señor, con la confianza puesta en ti, Señor, porque creemos en ti, Padre, Señor, que esto lo hacemos, Señor, para honra y gloria tuya, Padre, Señor, no para el hombre, Señor. Señor, te pido por cada uno de nosotros, Señor, que sigamos creciendo, Señor, en tu verdad, Señor, que sigamos, Señor, desechando lo negativo, Señor, que hay en nosotros, Señor, y santificándonos, Señor, gracias a ti, Señor. Que todo sea siempre conforme a tu voluntad, Padre, Señor, y no la nuestra. Acordándonos, Señor, que tú eres el que da el hacer y el que eres el Padre, Señor. Que no olvidemos eso, Señor. Y que tú eres el Rey eterno, Padre, Señor. Amén. Y prosigamos con el himno de la Santa Biblia para mí, de la hermana Ana Camilo. Buenos días, mis hermanos, el Señor me les bendiga. Vamos a estar cantando el himno Santa Biblia para mí. Aquí está. Aquí está. 1, 2, 3. Santa Biblia para mí. Eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar. Tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie lo conduces por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy.
Santa Biblia para mí. Eres un tesoro aquí. Amén. Amén. Sigamos con la lectura bíblica. 1 Timoteo 3:14 al 16. El hermano Luis nos estará leyendo la lectura. Adiel Luis. Amén. Está leyendo 1 Timoteo 3:14 al 16. Amén. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Amén. Tiempo de consagración y arrepentimiento en oración. Ya no se encuentra la hermana Yadira de Madrid. Estaré haciendo las oraciones para arrepentimiento y consagración yo, hermano César. Correcto, Juan. Padre Señor, ante todo, Padre Señor, te pedimos, Señor, y venimos ante ti, Padre Señor, consagrado en espíritu, Padre, y pidiéndote, Señor, perdón, Señor. Arrepentidos estamos, Señor, de cometer actos, Señora, no agradables para ti, Padre. Padre, te pido, Señor, que sigamos, Señor, creciendo en tu palabra, Señor. Te pido perdón, Padre. No pararé de pedirte perdón, Padre, porque tú mereces, Señor, toda la honra, toda la gloria, Padre, Señor. Que tenemos que tener, Señor, un corazón dispuesto, Señor, a ti, delante de tus ojos, Padre, Señor, mirando hacia ti, Señor, y poniendo toda la fe en ti, Padre, Señor. En nombre de Jesús, amén. Lectura bíblica, Isaías 5:9, del 1 al 21. Hermana Gloria García. Isaías 59, del 1 al 21 dice: confesión del pecado de Israel. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestra iniquidad ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestra mano está contaminada de sangre, vuestro dedo de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad, vuestras lenguas no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confía en vanidad, habla vanidades, concibe maldades y dan luz iniquidades. Incuba huevo de áspide, teje tela de araña. El que comiere de su huevo morirá, y no si lo aprestares, saldrá víbora. Su tela no servirá para vestir, ni de su obra será cubierto sus obras. Son obra de iniquidad, obra de rapiña está en su mano. Su pie corre al mal y se apresura para derramar la sangre inocente. Sus pensamiento de iniquidades. Destrucción y quebrantamiento hay en su camino. No conocieron camino de paz, ni hay justicias en su camino. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuere, no conocerá paz. Por eso se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud.
Esperamos luz, he aquí tiniebla, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como a la de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros. Gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no las hay salvación. No hay salvación. Se alejó de nosotros porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades. Conocemos nuestros pecados, el prevaricar y mentir contra Jehová, el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabra de mentira. El derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, se maravilló, que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le aplicó su misma justicia. Pues la justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, como ropa de venganza por su vestidura, y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a su enemigo y dar el pago a su adversario. El pago dará a lo de la costa y temerá desde el occidente el nombre de Jehová, desde el nacimiento del sol, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él, y vendrá el redentor a Sión, a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob dice paz. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, no faltará de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Himno, Iglesia de Cristo, por el hermano César Tuñón. Vamos a estar entonando el himno Iglesia de Cristo. Hermanos, voy a estar entonándolo primero para dar el tono y luego todos juntos participando de él, cantando al Señor. Y el tono es el siguiente: Iglesia de Cristo, tu santa misión es dar el mensaje de paz y perdón. No calles, derrama torrentes de luz, mostrando a los pueblos a Cristo Jesús. Este es el tono. Así que todos juntos, nuevamente, iniciando desde la primera estrofa, Iglesia de Cristo. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Iglesia de Cristo, tu santa misión es dar el mensaje de paz y perdón. No calles, derrama torrentes de luz, mostrando a los pueblos a Cristo Jesús. Iglesia de Cristo, tendrás el poder que puedas gloriosa victoria traer.
Serás invencible si al ir contra el mal tan solo obedeces al Rey celestial. Iglesia de Cristo, no temas que el mal tus puertas derrumbe con odio mortal. Jesús es tu jefe, tu amparo será, y en él victoriosa segura estará. Amén. Sigamos con los testimonios y petición de oración y acción de gracia en la congregación. ¿Alguien no tiene alguna petición de oración o testimonio o acción de gracia que dar? Sí, hermanos, yo quiero aprovechar ser el primero para que no se me pase. Y yo quiero, bueno, dar gracias a Dios, hermanos, dar gracias a Dios por este grupo, por esta iglesia que de una u otra manera las circunstancias mundiales han permitido que se desarrolle pues a través de forma virtual, a través del internet, a través de plataformas como Skype, algunos la hacen a través de Zoom, otros a través de Duo, y así. Tenemos un montón de plataformas que han servido para que muchas congregaciones ya constituidas puedan tener esto. Y también para que nosotros hoy en día, como grupo, podamos también desarrollar adoración al Señor. Y le doy gracias también, hermanos, porque como muchos de ustedes saben, yo soy docente. Yo tengo, bueno, ya bastantes años de estar en este terreno de la docencia, de la enseñanza. Y como docente muchas veces a uno se desgasta, ¿no? Uno se desgasta y uno se frustra también al final del año, cuando encuentra que muchos objetivos no se logran, cuando encuentra que muchos estudiantes no logran pasar la línea de la meta. ¿Por qué? Porque fracasan, reprueban, y uno también se da cuenta que al final de cada periodo lectivo siempre se hace una crítica al docente. La educación del país está mal porque los docentes son unos fracasados, son gente no profesional, no tienen preparación, etcétera, y se descarga mucho contra el que diariamente está buscando metodologías de transmisión de los conocimientos a los muchachos. Y nosotros sabemos que la educación es algo que no solamente se aplica a los niños y adolescentes, sino a los adultos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Lo digo también por el hecho de que ahora Dios ha puesto en mi corazón y puso las circunstancias para poder formar este grupo, desarrollarlo. Muchas veces yo me siento frustrado. Bueno, todavía no he escuchado ninguna crítica. Todavía no he escuchado ninguna crítica como suelen hacer los padres de familia al final del año. Pero sí, en muchas ocasiones, hermanos, quiero confesarles que yo me siento triste, me siento agotado, o sea, me siento frustrado. ¿Por qué? Porque al igual que en el ámbito educativo secular, uno se prepara para predicar la palabra y enseñarla de la mejor manera. Y hay hermanos que eso no les importa. O sea, hay hermanos que, queriendo muchas veces ser parte de nuestros grupos, quieren imponer su pensamiento.
y no son lo suficientemente humildes para decir, bueno, a mí me permitieron entrar al grupo, así que yo voy a guardar una compostura, un comportamiento, y voy a ser humilde y voy a aprender. Y si, bueno, al fin y al cabo detecto que no es lo que va conmigo, me retiro así de manera humilde como entré. Pero no, muchas veces encontramos gente que son de los que sí, escuchan lo que se predica y no lo aprenden. No lo quieren aprender porque no va conforme a su pensamiento. Pero también hay otros que escuchan lo que se predica y no dicen nada. Pero uno, cuando conoce el proceder, el comportamiento, porque los visita, porque conversa con ellos, se da cuenta también que todo eso pasó por encima y no quedó nada en ello. Yo le quiero dar gracias a Dios, hermanos, por ustedes, por los que están aquí hasta ahora y por los hermanos que están escuchando a través de WhatsApp. Porque bueno, son los que Dios quiere que hayan permanecido. Y son los que Dios quiere que estén a través de todo este tiempo, aún a pesar de la forma muy particular que puedo yo tener para afrontar las cosas, que muchas veces no soy el más cariñoso, sino a lo mejor el más áspero, pero que están ahí porque principalmente lo que se está enseñando es la palabra de Dios. Y yo le agradezco a Dios porque triste es, hermano, triste es que un ministro del evangelio que con sinceridad se prepara y que de manera deliberada busca transmitir el mensaje fiel de Dios, es muy triste que al final nosotros tengamos frustraciones y abandonemos el ministerio, como decimos en buen panameño, que colguemos los guantes, Y yo aprovecho este tiempo de testimonio para agradecer a Dios y hermanos también para que sepamos, esto es una iglesia, sea como sea, aunque no estemos ahorita todos en un edificio, no estemos sentados en una banca, no estemos mirando un púlpito, pero esto es una iglesia, porque es una asamblea de personas que se está reuniendo. Y lo que quiero decir, hermanos, es que todos necesitamos, siendo parte de una iglesia, o sea, acogernos, escuchar con humildad lo que se predica y posteriormente, hermanos, tomar la decisión si permanecer o no. Pero quiero que sepan, hermanos, que asimismo, como puede uno sentirse al final de un año lectivo y escolar, frustrado y cansado por el poco rendimiento de los muchachos, asimismo uno que predica y enseña la palabra semanalmente, uno puede sentirse también cansado y frustrado al ver que todo el esfuerzo que se hace por transmitir la palabra fielmente es por algunos de los oyentes es tirado a la cañería. Así que, hermanos, yo solamente quiero decirles esto. Es un asunto mío, muy personal, muy de mi corazón, pero que no quiero que ignoren, hermanos, que puede ser o puede haber momentos en que llegaré a sentirme así. Así que eso es lo que quería decirles, hermanos, y les extiendo pues una bendición de parte del Señor y de parte mía y de mi esposa para todos ustedes. Bendiciones. Amén. Dios le bendiga, buenos días. Aquí su hermano en Cristo, David Brown. Quiero darle gracias a nuestro Señor Jesucristo primero por la oportunidad pues que el Señor nos permite poder estar primero con esta iglesia Centro Reformado Nacional, porque
confío y tengo la certeza de que esto, primero que nada, no nació de solamente del corazón del hermano César y de su esposa Gloria, sino que esto también nació del mismo corazón de Dios y lo impuso y lo puso Dios en el corazón de nuestro hermano César. Y créanme, hermano, que aunque hayamos iniciado así, de una manera virtual, yo confío y sé que mi hermano César también, de que esto va a terminar siendo una iglesia física, en el sentido de que vamos a estar de manera personal, en la cual podamos abrazarnos y besarnos y gozar juntos, ¿no? Con el Señor, adorándole, exaltándole y escuchando con gozo y con mucha alegría la palabra de Dios. Y yo confío que esto será así. Yo pienso que Dios, cuando empieza algo, yo creo que Él lo culmina, Él lo finaliza. Y yo estoy bien agradecido por pertenecer a esta iglesia. Sé que cuando ya se nos dé la oportunidad de ¿qué? De ya poder salir los domingos, pues confío que eso va a ocurrir, podamos reunirnos los domingos y podamos vernos las caras y podamos gozarnos juntos. Así que siempre esa es mi oración delante de nuestro Padre Celestial. Y también quiero darle gracias, hermano, para no extenderme, es porque estoy contento contándole a mi esposa anoche, porque ya tengo una persona en el extra, en mi trabajo, interesada por la palabra de Dios, interesado por conocer de las enseñanzas de Jesucristo, del Evangelio. Empecé a discipularlo, lo veo muy interesado. De todos los compañeros que le he compartido el Evangelio, este es el que he visto un interés, se llama Ángel Cubilla, y quisiera que oráramos por él, porque si está en la voluntad de nuestro Señor, si está en la voluntad de Dios, nuestro Padre, regenerarlo y llevarlo a un arrepentimiento genuino y creer en el Evangelio para salvación, que así Dios obre en la vida de él. Vi un interés muy grande en él ayer cuando estábamos por salir. Le regalé un ejemplar del Nuevo Testamento. Usted sabe que cuando uno regala un ejemplar del Nuevo Testamento a alguien, a veces uno piensa que lo leerá o no lo leerá. Pero ayer me dio testimonio de que sí lo está leyendo. Lo trajo nuevamente al trabajo ayer. Me pidió que por favor le explicara un pasaje bíblico. Ahí se lo estuve explicando delante de los demás compañeros. Vi que no le dio pena sacar el ejemplar del Nuevo Testamento. Lo estábamos ahí gozando, explicándole, y él estaba muy asombrado con el pasaje que quería que le explicara. Así que yo pido que oremos por Ángel Cubilla, que si Dios le place misericordiosamente salvarle, ojalá que lo haga, porque de verdad vi interés en él. Así que quisiera que ese fuera la oración que tuviéramos por este joven. Y bueno, y esa fue mi acción de agradecimiento también de pertenecer a esta iglesia. Dios le bendiga, hermano. ¿Alguien más tiene alguna petición de oración o acción de gracia? Bueno, yo estaré dándole gracias al Señor por un día más de vida, por darle a mi madre la dicha de cumplir un año más de vida el día de ayer. Ella y mi tía, que son mellas, le doy gracias a Dios que la vi bien, y le doy muchas gracias al Señor por eso. La lectura bíblica de Juan 16, 5 al 15. La obra del Espíritu Santo, hermano David Brown.
¿Me escucha? Sí, le escucho, hermano. Juan 16 del 5 al qué. Juan 16, del 5 al 15. Amén. Voy a estar leyéndolo, hermano. Dice así: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén, hermano. Amén. La hermana Gloria estará dirigiendo en la intercesión de las acciones de gracia y de los testimonios que había pasado. Pero prosigamos. Ya. Oremos, Sí, hermano. hermana. Padre Santo, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Agradecido a ti, Señor Padre, por este día, Señor, porque es el día, Señor Padre, que hemos tomado para en grupos, Señor, aún en diferentes lugares, Señor Padre, en diferentes provincias, Señor, pero hemos tenido este tiempo apartado este tiempo para darte gracias. Por ese medio, Señor Padre, te adoramos por eso, Padre, porque igual, Señor, provee, Señor, medio, Señor Padre. Por eso que no tenemos excusas, Señor Padre. Señor, gracias te doy, Señor Padre. Señor, quiero agradecido a ti, Señor, por todas las cosas que nos permitiste vivir en esta semana. Ya sea para una, para buena o para mala, Padre, pero en fin, lo permitiste que pasara en nuestra vida. Ya sea para crecer, para reconocerte, Señor, que tú eres el Señor, Padre. Gracias te doy, Señor. Padre, quiero presentar la petición de mis hermanos delante de ti. Señor, por el testimonio de Juan, de mi esposo, Señor Padre, por sus circunstancias, Señor, porque él dice que se frustra, Padre, y son situaciones, Padre, que viven diarias en mente, Señor. Señor, pero lo ponemos delante de ti, Señor, Padre, junto con mis hermanos, elevamos nuestra oración a su favor. Junto con mis hermanos, Señor Padre, tomamos estas peticiones de mi esposo como si fuera nuestra, Señor Padre, como si nosotros estuviéramos viviendo también, Señor Padre, porque somos uno, Señor, somos hermanos, Señor Padre. Gracias te doy, Señor Padre, por eso. Gracias te doy, Señor Padre, porque sé, Padre, confiamos en ti, Señor Padre, que desde el cielo te inclina a mirarnos, mirar nuestras peticiones. Y muchas veces, Señor Padre, nos da paz y nos da gozos en medio de todo este tiempo, Padre. Gracias te doy, Padre. Consuélalo, diríjalo, guíalo, Señor Padre. Señor, sosténgalo con su brazo fuerte también, Padre, para que él pueda resistir todo esto, Padre. Gracias te doy por la vida de él. Gracias te doy por la vida de David. Padre, que día tras día lucha por dar testimonio de ti, Señor. Señor, compartiendo con sus amistades, con sus compañeros de trabajo, Padre. Oh Dios, Padre. Que, Señor, tú ayude a David también a guiarlo, Señor, da testimonio de ti, de cómo eres capaz de cambiar la persona, Señor, Padre. De cómo eres, Señor Dios, Padre poderoso, Padre, transformar
la vida, Señor Padre, nuestra, Señor Padre, para como, Señor Padre Santo. Que David siga siendo de testimonio, siga siendo de ejemplo, Señor Padre, en el lugar donde esté, Señor. Padre, que tú estés con él, Padre. Señor, gracias te doy por su vida. Gracias te doy por aquel Señor con la que él compartió ayer, con la que él le compartió un Nuevo Testamento, Padre. Que él, Señor Padre, siga teniendo esas relaciones con el Padre. Yes. Señor, no es lo que David quiera decirnos, sino lo tus palabras lo que convence. A eso creemos en ella, Señor Padre. Por eso venimos aquí con esas peticiones y acciones de gracias, Señor Padre, esta mañana. Oramos aquí, Señor Padre. Señor, te presentamos nuestras peticiones, Señor. Llevamos delante de ti nuestra presencia. El que nos concede esto eres tu Dios, Padre. Gracias te doy también por la mamá de Juan, Padre, por un año más de vida que le permitiste, Señor. Y también, Señor Padre, ayuda a Juan a dar testimonio de ti, Señor, en medio de sus familiares, Señor, en medio, Señor, que él pueda testificar de ti, Señor Padre, a donde él está, Señor. Gracias por la vida de Juan, gracias por la vida de su hija. Gracias por todo, Señor. Gracias te doy por todos los otros hermanos, Señor, algunos que no pudieron conectarse, algunos que están. Señor, sé que cada uno tenemos unas circunstancias especiales, Señor Padre. Señor, te pongo delante de ti, Señor Padre, porque tú las conoces todas, Señor Padre. Solamente te pido, Señor Padre, en medio de todas las circunstancias que mis hermanos viven, Padre, que ellos puedan crecer, Señor Padre, en tu amor y en tu palabra, Señor Padre. Gracias te doy, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Sobre la lectura bíblica de Juan 16, 5 al 15, el hermano David nos dará la oración por el mensaje. Amén. Estemos orando, hermano. Amado Dios y Padre, venimos una vez más delante. La predicación de tu palabra en esta mañana. Padre, queremos que seas tú, Señor, a través de los labios de nuestro hermano César, que tú puedas, Señor, hablarnos a nuestras vidas. Nos hemos reunido, Señor, con ese fin, para adorarte, pero también para escuchar tu palabra, Señor. Cada reunión, cada convocación que tú haces a tu pueblo, Señor, es para escucharte a ti, Señor. Es para escuchar tus consejos, tus exhortaciones, tus reprensiones, tu palabra de ánimo, tu palabra de consuelo, Señor. Padre, tú sabes qué es lo que hay en cada corazón de nosotros. Y tú sabes cuál es la palabra que necesitamos en este día. Señor, prepara nuestros corazones.
así como preparaste el corazón de Lidia, Señor, para que podamos recibir ese mensaje que tienes para nosotros, Señor. Sabemos que tu palabra es espíritu, Señor, y creemos que tu Espíritu Santo que habita en nosotros nos capacitará para recibir el mensaje, para entenderlo, Señor, y que ella obre en nuestras vidas de una manera especial conforme a tu bendita voluntad, Señor. Padre, te lo pedimos con todo nuestro corazón en esta mañana, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga en esta mañana. Quiero que ahora me recuerden, hermanos, porque posiblemente cuando esté desarrollando el mensaje y demás, se me vaya a olvidar decirles algo. Les tengo una buena noticia y quiero dárselas con detalle al final del culto. Y la noticia es que pude contactarme ya con el pastor Guillermo Green, y en la semana estuvimos intercambiando algunas palabras, y entre otras cosas él me mandó un formulario de inscripción para que como individuos y como grupo nos podamos afiliar a CLIR. Y CLIR es la Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas. Así que por favor me recuerdan para yo enviarles también el documento, ustedes puedan leerlo y posteriormente en una próxima reunión poder hablar de eso ya con más propiedad. En esta mañana de hoy, domingo 11 de octubre de 2020, vamos a seguir con la serie de enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Esta serie de enseñanzas de las Sagradas Escrituras corresponde al capítulo 1 de la Confesión de Fe de Westminster. Y nosotros hemos estado viendo que posterior al tema de la providencia divina, empezamos y hemos continuado una serie de temáticas hablando de la inspiración de la Biblia, de la no inspiración de los libros apócrifos, de la autoridad de las Escrituras, etcétera. Y en la mañana de hoy vamos a hablar, hermanos, de 3 testimonios acerca de las Santas Escrituras. 3 testimonios. Y cuando hablamos de testimonio, es decir, que se da fe de lo que es, de lo que implica y del resultado de haber estado expuesto a las Escrituras. Mas antes, hermanos, de ir desarrollando aquellos textos bíblicos que vamos a estar tomando en consideración para la meditación de esta mañana, quiero leerles el numeral número 5 del capítulo 1 de la Confesión de Fe. El numeral número 5 de este capítulo de las Sagradas Escrituras dice lo siguiente: el testimonio de la Iglesia puede movernos e inducirnos a tener una estimación alta y reverencial por las Santas Escrituras. Asimismo, por sí mismas, ser la palabra de Dios, el carácter celestial de su contenido, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el propósito de todo su conjunto, que es dar toda gloria a Dios, la plena revelación que hacen del único camino de la salvación del ser humano, las muchas otras incomparables excelencias y su total perfección. Sin embargo, nuestra completa persuasión y seguridad de su infalible verdad y de su autoridad divina proviene del Espíritu Santo que obra en nuestro interior, dando testimonio en nuestros corazones mediante la palabra y con la palabra. Tremenda declaración, hermanos, que este documento que ya hemos hablado a la saciedad, por qué fue hecho y qué significa en la actualidad tenerlo escrito,
porque es un referente para nosotros en cuanto a la excelencia de la Biblia, porque aquí están contenidos de manera resumida las doctrinas bíblicas y luego la confesión nos lleva a que nos rindamos última y de manera definitiva a la Escritura. Nos dice que hay 3 testimonios a los cuales nosotros nos vamos a enfrentar o nos hemos enfrentado, que nos dicen lo tremendo, lo glorioso y lo excelente que es la Biblia. El primer testimonio que leemos en este numeral 5 de esta confesión es el testimonio de la iglesia. Y hermanos, quiero que sepamos, y vamos a posteriormente, a profundizar un poco en esto, pero una de las cosas que hoy en día le da a la Biblia carácter de respeto hacia los que lo escuchan es la misma iglesia de Cristo. Si la iglesia de Cristo hoy tiene un sinnúmero de interpretaciones, una diversidad de puntos de vista respecto al único contenido de la Biblia, hermanos, nosotros como iglesia del Señor no le estamos enviando un buen testimonio al mundo respecto a lo excelente de la Biblia. Por lo tanto, el testimonio de la iglesia debe ser tomado en alto y, como bien dice este numeral 5, puede movernos e inducirnos a tener una estimación alta y reverencial por las Santas Escrituras. Ahora, eso va a depender precisamente de la doctrina que esa iglesia o esas iglesias desarrollen. En segundo lugar, nosotros vamos a ver que la Escritura misma da testimonio de ella. Cuando aquí en el numeral 5 leemos que por sí mismas ser la palabra de Dios, nos habla de ¿qué? Del carácter celestial de su contenido, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el propósito de todo su conjunto, que es dar la gloria a Dios, la plena revelación al único camino de salvación al ser humano y otras excelencias más. Yo he comentado anteriormente, creo que aquí, o si no en otro sitio o en otra instancia, que muchos de los que llegaron a ser considerados los más grandes eruditos de la Biblia fueron anteriormente a eso ateos declarados y enemigos declarados de las Escrituras. Un caso de eso fue el escritor británico C.S. Lewis, creador de las Crónicas de Narnia y de una novelita que él compuso muy tremenda que se llamaba Las Cartas del Diablo Mayor al Diablo Novato. En otras versiones dice que las cartas del diablo a su sobrino. Pero este hombre, hermanos, como le dije, ¿cómo se convenció? Se convenció que cuando fue animado por un profesor, filósofo, amigo de la universidad, allá en las Islas Británicas, leyendo las Escrituras, se dio cuenta que este era un libro superior en el aspecto literario. Y dice, pero es que este libro no puede ser la base de una religión de ignorantes. Y miren, eso fue lo que llevó a Lewis posteriormente a hacerse un excelente defensor del evangelio. Y en tercer lugar, vemos en este numeral que dice que el tercer y último testimonio es, sin embargo, el más completo, porque nuestra completa persuasión de toda la alta estima que podamos tenerle a las Escrituras proviene del Espíritu de Dios, que obra en nuestro interior, dando testimonio en nuestros corazones mediante la palabra y con la palabra. Hermanos, si hoy por hoy hay personas, si hoy por hoy hay grupos que distan lejanamente de lo que es tener una correcta interpretación, un correcto entendimiento de la Biblia, porque
definitivamente el Espíritu Santo no ha hecho nada en el corazón de ellos. Y si hoy en día hay mucha gente que sigue diciendo que el libro es la Biblia es un libro espurio y un libro falso, es porque precisamente ignorando los otros dos testimonios anteriores, el Espíritu Santo tampoco ha obrado en el corazón de ellos. Entonces, el testimonio que vamos a encontrar respecto a las Sagradas Escrituras son el testimonio de la Iglesia, el testimonio de la misma Escritura y el testimonio del Espíritu Santo. Cuando hablamos, mis estimados hermanos, del testimonio de la Iglesia, quiero que vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, pero que entendamos que este versículo 15 está inmerso en un contexto desde el versículo 14 hasta el versículo 16, que voy a proceder a leer nuevamente, hermano. Vamos a hacer énfasis en el versículo 15, pero quiero leer nuevamente para tener un contexto, y dice lo siguiente: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este misterio de la piedad, que en nuestra Biblia tiene como subtítulo para el tema de estos 3 versos, parece ser expresado en forma de credo, porque dice que Dios fue manifestado en carne, habla de la encarnación, doctrina capital del cristianismo. Si nosotros no creemos que Jesucristo vino en carne, somos anticristo, dice Primera de Juan. Segundo, dice que fue justificado en el Espíritu. Cristo, en los días de su carne, vivió cumpliendo la ley, haciéndose justo delante de Dios, porque precisamente en el Espíritu de Dios, Él era el más excelente y completo cumplidor de ella. Además de eso, estaba justificado en el Espíritu, legado que nos ha dado con la salvación, cuando también somos justificados por la fe en el Espíritu de Dios. Otra doctrina capital. También dice que fue visto de los ángeles. Oiga, Jesucristo, cuando resucita, los primeros testigos de su resurrección fueron esos varones de aspecto resplandeciente que le dijeron a las mujeres: ¿qué hacéis aquí? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Y le dijeron que él ya había resucitado. Posteriormente, Jesús en su ascensión asciende, y dice la Biblia que en una nube, y él rodeado de ángeles, de seres celestiales, también fue ascendido y llevado al cielo. De la misma manera vendrá también siendo escoltado de ángeles, hermanos. Y de la misma manera por la eternidad, nuestro Señor ha sido siempre visto, protegido a su santidad por aquellos querubines que, como el libro Apocalipsis muestra, están día y noche diciendo: santo, santo, santo es el Señor nuestro Dios, el que era, el que es y el que ha de venir. También está este misterio de la piedad, que, como dije, parece un credo de la antigüedad. Dice: creído en el mundo. Definitivamente Cristo fue creído en el mundo, no fue creído por el mundo, pero dentro del mundo, dentro del orden creado de Dios, en el que hay gente irredenta y hay gente redenta, el Señor ha sido creído y ha sido adoptado, tenido en el corazón, y como nosotros semanalmente se reúne para adorarle. ¿Por qué? Porque hemos creído en él.
Y por último dice, recibido arriba en gloria. El Señor fue recibido arriba en gloria y eso nos da la esperanza de volverlo a ver en un futuro. Pablo dice todo esto, hermanos, porque en el versículo 14, él le dice a Timoteo, esto te escribo. ¿Y a qué se refiere Pablo con esto te escribo? Bueno, a todo lo anterior. Pablo le viene diciendo a Timoteo que tenga cuidado con las falsas doctrinas. Pablo le habla acerca de su ministerio, de las cosas que ha pasado, de cómo ha sufrido. Pablo también le da instrucciones a Timoteo respecto a la oración pública en los cultos públicos y cómo debe ser la oración y la adoración en esas reuniones públicas. Y también Pablo les da pormenor de los requisitos que deben tener tanto los obispos, los pastores y ancianos de las iglesias, como del resto del liderazgo llamado diáconos. Pablo le dice, esto te escribo, Timoteo, aunque tengo esperanza de verte, ¿no? Pero por si no llego a verte, te lo escribo. Para que si tardo, el versículo 15 dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es precisamente en este versículo 15, mis estimados hermanos, que quiero en esta mañana sustentar bíblicamente cómo es ese testimonio de la iglesia respecto a las escrituras. Como dije, la iglesia tiene un papel importantísimo en el testimonio de las escrituras que da la gente, para que la gente tenga entonces en alta estima y en una reverencial estima las escrituras. Pablo le dice a Timoteo, para que sepas cómo debe conducirte. La palabra conducir, hermanos, que vemos en este versículo 15, es una palabra griega que ninguno de nosotros creo que ha escuchado, ni hay palabra en el español con esa raíz. Y es la palabra griega anastrefo, que significa volver, retornar, de donde ana significa estar de vuelta y estrefo significa girar. Entonces, ¿qué entendemos con debes conducirse o debes conducirte? ¿Cómo debes conducirte? De ahí, moverse por un lugar, quedarse y conducirse, comportarse, indicando la manera de vivir y su carácter. Lo que la palabra conducir quiere decir es más bien para que sepas cómo debes estar dando vueltas en la casa del Señor, cómo debes transitar, cómo debes manejarte, cómo debes conducirte, cómo debes pisar. E interesantemente, debemos literalmente entender, hermanos, que cómo es necesario el comportarnos. Y no solamente diciéndole a Timoteo, bueno, tú haz esto, sé tú el que circula de una manera correcta dentro de la casa de Dios. Esta orden se la está dando Pablo por implicación a la iglesia local. Miren, hermanos, el testimonio que la iglesia da al mundo depende mucho de su comportamiento ético y moral. Si nosotros como iglesia no somos una congregación que moral y éticamente estemos bien, entonces vamos a mandar un mensaje incorrecto. Casualmente esta mañana hablaba con un amigo, un conocido pastor, y que me decía que una iglesia, que no voy a decir el nombre, tuvo que cerrar su capilla e irse a reunir en un gimnasio, porque cuando usaban la capilla, las personas del vecindario empezaban a gritarle barbaridades desde afuera a la congregación, porque esa congregación había sido
había sido causante de muchos problemas en la comunidad, problemas de tipo moral. Y hermano, ya estamos hablando de una iglesia evangélica. De una iglesia evangélica. ¿Y qué tuvieron ellos que hacer? Abandonar la capilla e irse a reunir a otro lado donde no lo conocieran para que no le estuvieran gritando cosas. Hermanos, nuestro comportamiento, nuestro testimonio da mucho que decir a los que nos ven, porque como Pablo bien dice, nosotros somos cartas leídas y entendidas por todos. Miren, más alto habla nuestro comportamiento que lo que nosotros le enseñamos a la gente de la Biblia en muchas ocasiones. A lo mejor un oyente nuevo del evangelio no le va a entender terminología teológica, pero sí le va a entender cómo usted se comporta, cómo yo me comporto. Otra cosa que en este versículo tenemos, hermanos, es la palabra columna y la palabra baluarte. La palabra columna es una palabra griega que es estulos y significa precisamente eso, columna que sostiene el peso de un edificio. Y en este pasaje, hermanos, se usa de manera metafórica, es decir, se hace una metáfora de una iglesia local en su capacidad colectiva de mantener, de sostener y evitar que las doctrinas de la fe caigan y se destrocen. Así como una columna sostiene un balcón, un edificio, una losa. La iglesia local, compuesta de individuos que han obedecido al Señor, son aquellos quienes de manera colectiva sostienen la doctrina de la fe. Pero también dice que esa iglesia, que la iglesia, ya sea local o universal, hermanos, es baluarte. La palabra baluarte es una palabra de tipo militar. ¿Y qué es un baluarte? Bueno, un baluarte es aquel tipo de edificación triangular que evitaba, hermanos, la penetración del enemigo y que facilitaba a los que estaban del lado interno del baluarte defenderla con más facilidad. De hecho, los baluartes tenían puntos ciegos para el atacante, no puntos ciegos para el defensor. Y por tener puntos ciegos para el atacante, estos, al intentar trepar la pared del mismo, eran aniquilados por los soldados que defendían ese fortín. Entonces, ¿qué nos está diciendo este pasaje? Que la iglesia del Dios vivo, que debe conducirse de manera ética y moral, óptima, agradable a Dios y a los hombres, es quien sostiene y protege la verdad. Tenemos una función edificativa o arquitectónica, es decir, aguantar todo el peso de un edificio. Pero también tenemos una función militar, proteger ese edificio, lo que está dentro de él. La iglesia del Dios viviente, la casa de Dios, la familia de Dios, deben construir una reputación que les ayude a dar testimonio de lo grande y excelente de la Biblia, para que los demás tengan estima y alta reverencia a ella. Pero también dice que somos columna y baluarte de la verdad. Y la verdad se emplea de manera objetiva, hermanos, significando la realidad que se encuentra en el contenido de la Biblia. ¿Y cuál es la verdad que hay contenida en la Biblia? En resumen, la verdad de la Biblia es que existe un Dios
que es santo, que es creador y dueño del universo, que va a juzgar a los pecadores y que ninguno de nosotros va a poder apelar y decirle que ha hecho algo injusto y que Él está pidiendo que nos arrepintamos de nuestros pecados. De la única manera que una persona va a ir a la Biblia, tenerle respeto y aceptar el contenido de ella, va a ser, en primer lugar, por el testimonio que como iglesia, como casa de Dios, demos de ella. El testimonio de la iglesia respecto a las escrituras es que el contenido de ellas es la verdad. Cuando más gente acepte la verdad, hermanos, eso indica que como iglesia nos estamos conduciendo de manera correcta. En segundo lugar, mis estimados hermanos, vemos el testimonio mismo de la escritura. La misma escritura habla de ella. Saben que aquí en Panamá, bueno, aquí todos somos panameños, excepto la hermana Ana Camilo, pero ella debe, en cierta manera, ya conocer la idiosincrasia del panameño. En Panamá, y sobre todo este es un lenguaje que se usa mucho en los muchachos, cuando uno se autoalaba, uno dice, hey, que se está dando bombo a él mismo, hey, te está dando mucho bombo. Y bueno, nosotros podemos decir, con este segundo punto, que la Biblia misma se da bombo, pero es un bombo, un testimonio positivo que es correcto, que es veraz, que no es mentira nada de lo que la Biblia dice de ella misma. Muchas veces cuando nosotros los jóvenes nos dábamos bombo, era un pocotón de mentiras y exageraciones que teníamos con nosotros mismos, que éramos los mejores peleadores, que eran los que teníamos más novias, que era los que no sé qué, y siempre éramos casi unos superhéroes. Todo eso era falso. Pero cuando la Biblia da testimonio acerca de ella, todo lo que dice de ella misma es verdad. Y quiero compartir con ustedes algunos puntos. Yo voy a estar leyendo algunos pasajes, lo voy a estar citando. Si ustedes quieren, lo apuntan y yo lo voy a estar leyendo. La Biblia, ¿qué testimonios da de ella misma? Que es palabra de Dios. Y miren lo que dice Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice, y lo leo para ustedes, hermanos. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué dice la Biblia de ella misma? Que es palabra de Dios, y como palabra de Dios es como una espada que hace lo que las espadas hacen. Dividen, separan, separa el alma, separa la coyuntura de los tuétanos y es poderosa para discernir o separar los pensamientos e intenciones del corazón del hombre cuando distan estos de ser iguales a las intenciones de los pensamientos del corazón de Dios. La Biblia es palabra de Dios. También, ¿qué dice la Biblia? Que es palabra de verdad. En Santiago capítulo 1, versículo 8. Santiago 1:18, perdón. Santiago 1:18 dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. La Biblia se autodenomina palabra de verdad, no palabra falsa. De hecho, anteriormente dije que todo lo que dice la Biblia de ella misma es cierta. Bien, y además el contenido de la Biblia es pura verdad, nada de mentira. ¿Qué otra cosa dice
la palabra de Dios de ella misma, que es oráculo de Dios. Vayamos a Romanos capítulo 3, versículo 2. Romanos 3, 2. Y miren lo que dice la Biblia respecto a esto. Romanos 3, versículo 2. Y lo leo para ustedes, mis estimados. Dice, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente les ha sido confiada las palabras de Dios. Saben que la palabra confiar ahí es la misma palabra que se usaba para aquellas personas a los que uno iba a consultar. Recuerdan en el Antiguo Testamento, como el caso que nosotros también vimos anteriormente, cuando Josafat le dice a Acab, oye, no habrá aquí un profeta de Dios para que consultemos, porque Josafat estaba seguro que ese varón de Dios, profeta de Dios, había confianza en que lo que esa persona dijera venía directamente de Dios, era un oráculo. Entonces la Biblia, nosotros debemos tener la confianza que lo que en ella está contenida es lo que Dios quiere comunicar. También en Santiago, en el mismo capítulo 1, nada más que los versículos 21 al 23, se dice que la Biblia es la palabra. Así mismo, a secas, directamente, es la palabra. Santiago 1, del 21 al 23. Y dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra. Vuelve y dice el término, la palabra. No tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es comparado, semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. La palabra. En los 3 versículos se usa logos, la palabra. Y hermanos, y la figura que usa Santiago es una figura que solamente, bueno, yo creo que es para ambos sexos, pero más me parece a mí que se refleja más en el carácter masculino. Los varones somos aquellos que nos miramos al espejo y ya, tranquilo, andamos todo el día con el rostro desguabinado. Pero una mujer que se para en el espejo y se ve un granito, hermano, eso es crisis mundial. Eso es peor que la guerra entre Armenia y Azerbaiyán por Nagorno-Karabaj. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, que la palabra para nosotros nos hace considerar, así como las mujeres consideran su rostro, y ven acá, esto hay que arreglarlo, pongámosle maquillaje aquí, enjabonemos acá, limpiemos allá. Que la palabra nos hace cambiar. También la Biblia se llama a sí misma Escrituras Santas. Romanos capítulo 1, versículo 2, Romanos 1:2. Romanos 1:2, que dice, Pablo saludando a la iglesia en Roma, dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Qué había prometido él? El Evangelio de Dios. El Evangelio que había él prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Qué otra cosa da testimonio la Biblia de sí misma? Que es la espada del Espíritu. ¿Qué dice Efesios 6:17? Efesios 6:17, mis estimados, dice lo siguiente. Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vuelvo y repito. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros sabemos lo que hacen las espadas. Ya vimos lo que dijo el texto anterior. Es como una espada de 2 filos que penetra y que corta el alma y el espíritu
separa los tuétanos de las coyunturas y discierne, separa las intenciones del corazón y de los pensamientos. Es una espada, es la espada del Espíritu. El Espíritu hace toda esa operación con su palabra. Y por último, porque hay muchas otras cosas más que da testimonio la Biblia de ella, dice que es la escritura de los profetas. Y en Romanos 16, 26, Romanos 16, 26, leemos eso mismo. Romanos 16, 26, hermanos, dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Vuelvo y leo. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes o a todos los gentiles para que obedezcan a la fe. ¿Y de qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Eso ha sido manifestado por las escrituras de los profetas. Mis estimados hermanos, tenemos ya dos testimonios importantes. El testimonio de la iglesia, que ya vimos las implicaciones que tiene. El testimonio mismo de la escritura. La escritura no se da bombo por darse bombo. La escritura se da bombo porque es la verdad, todo lo que dice de ella y el contenido de ella. Y por último, mis hermanos, por último, el testimonio del Espíritu Santo. El testimonio del Espíritu Santo es, de los tres, es más contundente. ¿Por qué? Porque es el que cuando el individuo se va a la escritura, ya sea movido por la iglesia, porque la iglesia le dio buen testimonio, ya sea movido por la misma escritura, como le sucedió a C.S. Lewis, todo ese estilo magnífico y armonía, le dijo, este no puede ser un libro de gente ignorante. Pero cuando esa persona va a las escrituras y las lee y se asombra de su estilo y demás, esta cae rendido a ella, porque el Espíritu Santo lo lleva a eso. Y en el texto que leímos de Isaías, capítulo 59, en el verso 21 vemos que de manera impactante Isaías dice algo que según palabras de Isaías es el pacto de Dios con ellos. Y dice, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Lo que Isaías dice que el cumplimiento de todas estas cosas que Dios le mandó a él hablar y que le costaron la vida, Isaías fue partido en dos por su primo, el rey Ezequías. Esto llegó o va a llegar a cumplirse, hermanos, porque el pacto que Dios dio, para que lo entendamos los que nos acogemos a la Biblia, es que el Espíritu de Dios va a poner en la boca de cada uno de los lectores y oyentes de las Escrituras las palabras de Dios. Y va a fijarla y van a estar en la boca porque primero llegaron al corazón. Y dice que desde ahora y para siempre. Pregunto yo y se responden ustedes mismos. Desde el Antiguo Testamento, en boca de un profeta como Isaías, no dice lo contundente que va a ser el testimonio del Espíritu respecto a la palabra de Dios mismo. Cuando vamos a los siguientes textos de la Biblia que no pudimos leer de manera devocional, pero que vamos a leer de manera rápida, nos vamos a Juan, capítulo 16,
versículos 13 al 14. Mira lo que dice Juan 16, versículos 13 al 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber, y os lo hará saber. Mire, este pasaje es una cosa tremenda. Está Jesús hablando de la obra de su espíritu, del espíritu. Y Jesús le dice, miren, es necesario que yo me vaya y todo lo demás. Empieza a decirle que si él no se fuere, el Espíritu Santo, el Consolador, no iba a venir, pero que cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y cómo va a convencer al mundo, hermano? Va a convencer al mundo precisamente exponiendo al mundo a las Escrituras, porque las Escrituras son aquellas que contienen la verdad. Como vimos hace un rato, en la misma Biblia se habla que ellas son verdad, que son palabra de verdad. Y entonces es en estos 3 versos, mis estimados hermanos, 13 y 14, 2 versos, perdón, que él dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda, no dice aparte o algunas verdades, dice a toda la verdad. Si la verdad está contenida en las Escrituras y la Escritura misma es verdad, entonces Él nos va a guiar a que vayamos a la Biblia y entendamos esa verdad, mis estimados hermanos. El testimonio del Espíritu va a ser evidente en nuestros ojos y corazones, la verdad contenida en la palabra de Dios. Jóvenes, disculpen por lo de jóvenes, a veces se me cruzan los cables. Creo que estoy en el aula virtual ahorita. Hermanos, quien no llega a entender una verdad es porque el Espíritu Santo no lo ha guiado, no lo ha querido guiar. Y eso tiene que preocuparle. Y eso tiene que preocuparle. Repito nuevamente la última parte del numeral 5 de la confesión. Dice, sin embargo, nuestra completa persuasión y seguridad de su infalible verdad y de su autoridad divina proviene del Espíritu Santo que obra en nuestro interior. Si todavía sigue habiendo dudas, si todavía sigue habiendo asuntos que no superamos, hermanos, que no, ya dijimos, en verdad que ya este tema está trillado. Oye, hermanos, entonces hay que preocuparse. Hay que preocuparse porque Dios mismo no ha querido abrirle el entendimiento. Y Dios mismo no ha querido aclararle la verdad. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 10 al 12. Primera de Corintios 2, versículos 10 al 12. Leemos lo siguiente. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pablo le escribe a los corintios que la revelación que él tiene del evangelio que él está predicando, de ese Jesucristo crucificado que él está proclamando, ha sido dada por el Espíritu mismo. Y es entonces donde él dice que él está hablando una sabiduría, pero no sabiduría humana, sino sabiduría de Dios.
que ni siquiera los príncipes de este siglo, ni siquiera los más doctos intelectuales de la época han tenido en su mente ese huésped de claridad de la revelación de Dios. Mis hermanos, aquí es importante aclarar algo. Cuando hablamos de revelación, siempre la revelación es algo que viene de Dios y que en el aspecto práctico ya de la historia de la iglesia, la revelación se completó y está contenida ¿dónde? En la Biblia. Ningún predicador ni maestro bíblico debe decir, les tengo una revelación porque les está mintiendo. La revelación que nosotros tenemos todos los domingos y días de reunión de estudio bíblico, la abrimos, que es la Biblia. Lo que tiene el hombre cuando entiende una verdad es iluminación, es decir, se le aclaró el pensamiento, pero revelación no, porque lo que Dios ha tenido que mostrar ya lo mostró y está en su palabra. Si usted, hermanos, es de los que piensa que puede haber una extra revelación, usted está mal. Y el día en que yo cometa ese exabrupto, hermano, de decir que les tengo una revelación, sáquenme de esta iglesia. Porque yo estoy en ese momento actuando como el más vil de los pecadores, tratando de engañarlos. La revelación ya está dada. Lo que nosotros buscamos cuando vamos a las escrituras es entendimiento, claridad, iluminación. Y eso nos lo da el Espíritu. Y en este pasaje, hermanos, precisamente, se utiliza una comparación. Pablo, para hablar de esto, de la revelación del mensaje de Dios, él compara el pensamiento del hombre y el pensamiento de Dios. Dice, ¿quién sabe qué es lo que puede estar pensando un hombre en particular? Esa persona en particular, el espíritu del hombre que está en él. Pero ¿quién sabe el pensamiento de Dios? Él dice, nadie, solamente Dios, el espíritu de Dios. Leamos nuevamente este texto en el que, como ustedes han podido ver, yo me he querido detener, porque dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo él escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Él hace la diferencia. Lo que el hombre tiene en su interior solamente lo sabe ese hombre. Y lo que Dios tiene en su interior solamente lo sabe Dios. ¿Y cómo nosotros podemos enterarnos de las cosas que solamente sabe Dios? A través del Espíritu de Dios. Y es precisamente el Espíritu de Dios el que da testimonio de la mente de Dios, de la revelación de Dios, de lo que Dios ha querido mostrar. Y cuando vemos en este pasaje la palabra revelar o revelación, estamos hablando de un término griego muy común para nosotros, que es apocalipto. ¿Qué significa? Significa desvelar o quitar un manto, descubrir, y viene de apo, que significa desde, y calupto, que significa cubrir. Por lo tanto, se utiliza para quitar el manto que oculta algo y lo muestra. De la única manera que Dios va a quitar el manto de su revelación contenida en la Biblia, porque ese manto nos tiene ciegos a muchos, es a través de la obra de su Santo Espíritu, que es el que escudriña la mente de Dios
y la plasma en las escrituras. Y esta palabra revelar se usa de la verdad declarada a los hombres del evangelio. Pero también tenemos en este pasaje otra palabra, conocer. ¿Y qué significa conocer? Significa primordialmente haber visto, percibido, y de ahí entonces tener conocimiento. Hermanos, una cosa muy diferente es que usted conozca la revelación de Dios a través de la escritura, a que usted se le revele algo nuevo. Son cosas totalmente diferentes. Cuando usted va a la Biblia, usted ve la revelación de Dios. Pero puede ser que en un momento no tenga entendimiento, pero Dios le va a ir abriendo a través de su espíritu ese entendimiento para que usted entienda y valga la redundancia. Y por último, mis estimados hermanos, vámonos a la primera epístola de San Juan, el capítulo 2, los versículos 20 y 27. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 20 y 27. En todo este texto lo que está contenido, estos dos versículos, se habla del anticristo. Y se habla del anticristo como un sistema de pensamiento en donde se niega que Jesús vino en carne, donde se niega que Cristo es el Hijo de Dios, y el que hace eso es mentiroso, dice la Biblia. El versículo 20 de este capítulo 2 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y el 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña. La unción enseña, hermano. Así como la misma unción os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os es enseñado, permaneced en él. Miren, quiero hacer un comentario antes de ver el texto y ver los términos que vamos a enfatizar. Miren, este término unción es un término, Dios mío, que para algunos grupos es entrar en alboroto, desenfreno, tirarse al piso y todo lo demás. Y este pasaje no nos está hablando de nada de eso, de que bueno, yo tengo una unción y me empieza la chiripiolca y me da la calambrina y me da el tejemeneje y me da el arrebato. Aquí se está hablando de la palabra unción, que en el griego, tanto en el versículo 20 como el 27, en el griego se usa la misma palabra para unción, es crisma. Miren, hermano, y no nos aterremos, pero dentro del catolicismo romano ellos tienen una ceremonia que se llama sacrificio crismal, le dicen así, pero es porque ellos ungen esos utensilios. Yo no sé si es con aceite o con vino, con agua bendita, no sé, pero ellos están utilizando de manera correcta el término, aunque están practicando algo incorrecto. ¿Por qué? Porque la palabra crisma significa ungüento o unción. Y en el Nuevo Testamento, tanto en estos dos versículos, se emplea solo en el sentido metafórico. La unción, por metonimia, es el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando este verso 20 nos dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo, es porque nos está diciendo que tenemos al Espíritu Santo. Y cuando en el versículo 27 nos dice: pero la unción que vosotros recibisteis, nos está diciendo: pero el Espíritu Santo que ustedes recibieron, de él permanece en vosotros. Está diciendo que la permanencia del Espíritu es algo que el Espíritu Santo llega, y no es que va a entrar y salir, porque no, o sea, el Espíritu Santo llega y está con nosotros hasta el fin. Y obviamente el término santo, que en nuestra Biblia está en mayúscula y que es la palabra agios, se usa cuando es predicado de Dios
como el absolutamente santo en su pureza, majestad y gloria. Y en este pasaje se usa tanto, que eso es algo que quería decirles, en este pasaje el término santo se usa tanto del Hijo como del Espíritu. Este es un pasaje sumamente trinitario también, hermanos, porque menciona al Padre, menciona al Hijo y menciona la unción, al Espíritu. Pero en el caso que estamos viendo hoy, el testimonio del Espíritu es el que hace que no tengamos necesidad de que nadie nos enseñe. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu nos enseña. Pero ahora bien, hermanos, cuando usted tiene una idea de algo que cree que es la correcta investigación o la correcta interpretación de la palabra, consulte con otras personas. No se vuelva engreído diciendo que lo que usted dice es así. Consulte. Oiga, ¿será esto que yo acabo de leer aquí lo que el Espíritu Santo realmente me ha guiado? Voy a preguntarle al hermano David, voy a preguntarle al hermano César, voy a preguntarle al hermano Juan, voy a consultar algún libro de interpretación bíblica. Ah, oiga, mira lo que yo acabo de entender, porque el Espíritu Santo me lo ha podido enseñar, es correcto, eso es lo que ha pensado la iglesia a lo largo de la historia. Entonces ahí sí el Espíritu Santo le dio una correcta enseñanza. Pero si usted pensó otra cosa, que no lo cree nadie, solamente usted, hermana o hermano, tenga cuidado, porque el Espíritu Santo no le guió ni le enseñó nada. Mis estimados hermanos, entonces tenemos estos tres testimonios acerca de la Escritura. Vuelvo y lo repito, el testimonio de la iglesia, importantísimo. Segundo, el testimonio de la misma Escritura, súper importante. Pero el más contundente y más completo de todos, el tercero, el testimonio del Espíritu Santo de Dios. Mis estimados, Dios me los bendiga muy, pero muy ricamente. Amén. Hermano Juan, sigamos Amén. con el culto. El himno Dulce Espíritu por el hermano César Muñoz. Sí, hermanos, este es un himno muy tremendo. Ustedes han podido ver que nosotros hemos cantado un himno referente a las Escrituras, un himno referente a la iglesia y un himno ahora referente al Espíritu. ¿Por qué? Buscando adorar a Dios con el énfasis de los tres puntos que hemos estado desarrollando para la gloria y honra del Señor en esta mañana.
tiene la siguiente entonación, hermanos. Voy a entonarlo porque quizás muchos no lo han escuchado y después de esta ocasión vamos a poder practicarlo en la casa con más propiedad. Y el himno dice así: hay un dulce espíritu aquí, y yo sé que es el espíritu del Señor. Cada rostro expresa el gozo, sí, pues sentimos la presencia del Salvador. Santo Espíritu, fiel celestial, quédate aquí y llénanos de tu amor, y por tus obras te damos hoy loor, y sin dudar yo sé que nueva vida en ti tendremos siempre aquí. Ese es el tono. Así que vamos todos juntos, mis hermanos, a cantar el himno. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Hay un dulce espíritu aquí, y yo sé que es el espíritu del Señor. Cada rostro expresa el gozo, sí, pues sentimos la presencia del Salvador. Santo Espíritu, fiel celestial, quédate aquí y llénanos de tu amor, y por tus obras te damos hoy loor, y sin dudar yo sé que nueva vida en ti tendremos siempre aquí. Bendiciones puedes recibir si le entregas fiel tu vida a tu Salvador. Eres tú dichoso al decir: a Jesús con fe yo siempre le seguiré. Santo Espíritu, fiel celestial, quédate aquí y llénanos de tu amor, y por tus obras te damos hoy loor, y sin dudar yo sé que nueva vida en ti tendremos siempre aquí. Amén. Amén. Para terminar este día, dándole gracias al Señor, estaremos orando para despedida. Señor, gracias, Padre Señor, por permitirnos, Señor, estar cerca de ti, Padre Señor, por darnos un día más, Padre Señor, que nosotros como iglesia, Señor, nos reunamos, Señor, para darte honra y gloria, para crecer en ti, Señor, para conocerte más de ti, Padre Señor, por medio de tu revelación de tu Santa Escritura, Padre. Padre, te pido por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que sigamos, Señor, en pie, mediante tu palabra, Señor, mediante lo que tú quieres, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, como iglesia, como miembro de tu cuerpo. Señor, ayúdanos, Señor, Padre, Señor, a agradarte cada día más, que podamos conocer con más claridad, Padre, Señor, lo que tú nos quieres decir, Señor. Y así, Señor, poder actuar conforme a tu voluntad y agradarte, Padre. Santo eres, mi Señor. Bendito eres, Padre. Grande eres, mi Señor. Alabado sea tu santo nombre, mi Señor. Gracias por todo, Padre, Señor. Nos despedimos, hermano. Amén.